Muy bien, vamos a ver lo que llegarían a ser los conductores eléctricos en las líneas. Mayormente estos conductores son utilizados aéreamente y un poquito más de la definición. Bueno, ¿qué son estos? Son conductores desnudos para las líneas aéreas. Esto lo podemos ver prácticamente en las calles, lo podemos ver en la transmisión que se manda desde alta tensión, media tensión y demás. Bueno, ya un poquito ya definiendo esto, es el medio por el cual transportan la energía eléctrica desde las fuentes de producción hasta las fuentes por medio de un flujo ordenado de electrones derivado de una diferencia de potencial en sus extremos. ¿Qué entendemos por esto? Que existe diferente tipo de potencial en cada uno de sus extremos. Esto ya acorde, ¿no?, a lo que conocemos de las líneas medias y las líneas largas, que prácticamente es variable. También el tema de las líneas cortas. Bueno, el flujo de los electrones obviamente se mueve de acuerdo a esto. Un poquito más para entender, como pueden ver aquí tenemos una subestación desde donde está saliendo nuestra línea. Posteriormente a esto aquí tenemos un transformador, tenemos lo que llegaría a ser la línea, ya sea corta, media o larga, eso es mucho, depende a lo que estemos escogiendo, ¿no?, para poder realizar el trabajo. Y posteriormente llega otro transformador que obviamente baja la tensión y va a pasar a otra subestación, puede ser de aumento, de subida o de bajada. Los transformadores. En las líneas, algo demasiado importante, ¿no? Es bueno conocer cuáles son las más utilizadas. Por ejemplo, aquí en nuestro país existen dos tipos de líneas que son las más utilizadas. Tenemos lo que llegaría a ser el conductor ACCR, que es un conductor de aluminio con alma de acero, y el ACC es un conductor de aluminio. Bueno, en el tema de los ACCR podemos decir que estos conductores, por ejemplo, son los más utilizados. En su mayoría, todas las líneas, el 85% más o menos, son utilizadas con estos conductores de aluminio con alma de acero. Y uniendo las dos, prácticamente llegaría a ser el 93% más o menos de las líneas que llegamos a utilizar en nuestro país. ¿Esto por qué razón? Porque los conductores ACCR, por ejemplo, si nosotros utilizamos eso, es por el tema de que, uno, es por el tema del peso que nos llegaría a dar el tema del acero. Y por otra parte, el aluminio es obviamente un poco más liviano y obviamente nos va a ayudar a que podamos, a que baje obviamente el peso, ¿no?, de la línea, porque son prácticamente líneas medias, largas, como les digo, son prácticamente longitudes largas que tiene que soportar, y obviamente de vano a vano va a haber puede haber un poquito de deflexión. Bueno, en el tema de los conductores de aluminio, tal vez no son, obviamente son un poquito más caros y demás, pero si no se los utiliza es por la razón de que los conductores de aluminio, por ejemplo, en este caso, si nosotros agarraríamos un conductor, solo un cablecito de aluminio, y empezamos a moverlo de arriba abajo, este llegaría a romperse. Entonces, si utilizamos solo el alma, con lo que llegaría a ser del aluminio, perdón, de acero, es justamente para que nuestro aluminio no llegue a partirse. ¿Por qué? Porque el acero, por ejemplo, estando por dentro, obviamente va a mejorar el módulo mecánico, va a tener mayor soporte y va a tener obviamente una mayor rigidez. Para poder entender un poquito los conductores que se utilizan, yo creo que un poquito ya hablando de baja tensión y demás, o tal vez quizás un poco de media, podemos ver, ¿no?, los calibres AWG. Los AWG, por ejemplo, son, no sé si se ubican, son uno de los más utilizados que podríamos ver para cuando hacemos el tema de conexiones en las casas y demás. No sé si se acuerdan, existe el 2ACCR, el 1/0 AAC, el 1/0 ACCR y el 4/0. Esos, por ejemplo, son para calibres menores, ¿no? Lo que llegaríamos a decir del tema de los AWG. Bueno, siendo estos el calibre más grande para esta escala, para calibres mayores a 4/0, que les decía que eran los AWG, se asignan las escalas de kilo circular 1000 y 1000 circular 1000. Estos dos tipos de conductores, podemos decirlo, que son los más utilizados, ¿no?, a partir de lo que llegaría a ser media tensión, o bueno, para el tema de subtransmisión, para el tema de transmisión, que lo vamos a ir viendo. Como pueden ver aquí en las imágenes, tenemos, ¿no?, diferentes tipos de conductores. Obviamente, si se dan cuenta, ahí está el alma de acero y obviamente está cubierto por aluminio. Como les digo, el alma de acero lo que nos va a dar va a ser una mayor rigidez y mayor soporte. ¿Para qué? Para que por más que queramos mover de arriba a abajo, como les decía hace un momento,
el tendido no tienda a prácticamente a partirse, ¿no? Nuestro cable, que eso es lo que menos quisiéramos cuando estamos haciendo un proyecto. Bueno, aquí les voy a mostrar un poquito para los cables típicos en las líneas que son mayormente utilizadas. En media tensión, como pueden ver, tenemos el 2ACCR, el 1/0 AAC, 1/0 ACCR, 266.8 ACCR y 397.5 AAC. Para el tema de la subtransmisión, que un poquito obviamente ya lleva tensiones más grandes, tenemos lo que llegaría a ser el 266.8 kilo circular 1000, ACCR 26/7, 477 kcm, ACCR 26/7, el tema del 795 kcm, ACCR de 26 de aluminio y 7 de acero. Este, por ejemplo, el 795 es el más utilizado, podría decir, el 90, en el 92% o en el 90% de todos los tendidos, digamos, para subtransmisión está justamente con el 795. Estas líneas se utilizan prácticamente para cuando estamos despachando 115 kilovoltios y demás. Como pueden ver, también tenemos el 1113 kcm ACCR de 54 de aluminio y 19 de acero. Yo les podría decir, digamos, que podemos utilizar, ¿no?, los cables de 795 al 1113 para las líneas de 115 kilovoltios. Obviamente el precio va a variar y demás, pero obviamente mientras más caro es obviamente más efectivo, porque hay muchos parámetros, ¿no?, que hay que seguir, que podemos entenderlo un poquito más en la parte de transmisión. En la parte de transmisión igual se utiliza, ¿no?, desde el 795 kcm ACCR de 26/7 al 1113 kcm ACCR de 54/19. Estos son los más utilizados. Obviamente hay muchos cables que podemos utilizar. No hay que solo decir, solo trabajo con estos y más. Obviamente cada uno es libre, digamos, de poder ver cuál es el que le conviene. Para eso, por ejemplo, en la transmisión, cuando ya estamos hablando, no sé, de un voltaje de 230, de 400, de 500, ¿no? En este último se han estado haciendo proyectos de 500 kV. Entonces podemos decir que utilizan conductores múltiples, ya sea 2, 3 o 4 conductores que llegarían a ser por fase. Esto obviamente va a aumentar el precio, pero ¿por qué razón utilizan prácticamente, o bueno, por qué razón llegan a utilizar más de un cable por fase? Eso se debe, porque cuando utilizamos más de un solo cable para poder pasar nuestra tensión, obviamente va a disminuir nuestro efecto corona, aumenta el amperaje de transmisión, ¿qué más puede hacer? Baja la resistencia de la línea. Obviamente es mayor costo, pero obviamente nos llega a convenir. Es por esa razón que utilizan, cuando ustedes ya ven ya potencias de 230 kV, por ejemplo, las utilizan con dos fases, justamente para decir lo antes mencionado. Como pueden ver aquí están un poquito más de los cables, ¿no? El tema de cuando se trata solo de cables de aluminio, obviamente no tienen este puntito negro, que son prácticamente los cables de acero. Siguiendo, para poder entender un poquito más de los cables que existen, se pueden fijar aquí que hay diferentes tipos de cables. Estos, por ejemplo, son los conductores de aluminio reforzado con acero, ¿no ve? Los ACCR, justamente los que les decía que son prácticamente los más utilizados. Entonces, esta tablita nos muestra prácticamente todas sus referencias, el tema de las resistencias, de sus reactancias inductivas, de su reactancia capacitiva. Un poquito más para entenderle, cuando nosotros vamos a comprar, si es que se llegaría a dar el caso, tenemos, ¿no?, diferentes tipos de nombres. Con estos tipos de nombres ya nuestros proveedores y demás conocen, ¿no? Si pedimos, no sé, un Hawk, un Tern, un Drake, y prácticamente eso. Bueno, acerca del aluminio, 1000 circular 1000, aquí tienen obviamente los valores que les había mostrado antes, ¿no? Como pueden ver, aquí está el 795, que lo habíamos visto hace un momento. Tenemos lo que llegaría a ser el 1113, y si se dan cuenta, el 795 viene con 26 de aluminio y 7 de acero. También viene de 45 de aluminio y 7 de acero. Eso mucho depende al tipo de tendido que estemos haciendo. Tenemos cuántas capas de aluminio tienen. Las capas obviamente se refieren al tema de que teníamos, ¿no ve?, acero y habían varias capas de aluminio, entonces se refiere a eso, ¿no?, a cuántas capas de aluminio tienen. En el diámetro exterior obviamente está en pulgadas, eso prácticamente es lo que nos da el fabricante. Si nosotros llegaríamos a hallar, digamos, por valores el tema del diámetro exterior, podemos revisar aquí y decir que prácticamente si nosotros nos acercamos a un semejante de estos, entonces podemos utilizar
conductor que queramos, ¿no? Tenemos posteriormente a esto el tema de la resistencia. La resistencia, si se fijan, está para 20 grados y 50 grados. Obviamente eso se puede polarizar y demás para poder hallar a los grados exactos que queremos, pero prácticamente los conductores no llegan así, ¿no? De 20 grados, 50 grados a veces. Utilizamos esos para no mover un poquito más la interactividad del conductor. Tenemos lo que llegaría a ser el radio medio geométrico, que se saca obviamente a través de fórmulas que en algún momento lo vamos a ver. Tenemos el tema de la reactancia por conductor, el tema de la, como les decía, ¿no? La inductiva y la capacitiva, esto obviamente por tablas para poder posteriormente sacar el tema de las impedancias y voltajes, ¿no? Finales que vamos a tener aquí después. Ahora, como pueden ver aquí, es justamente lo que les decía, ¿no? El centro son prácticamente los cables de acero. Tenemos lo que llegaría a ser el recubierto de aluminio y prácticamente así son los. Esto podríamos decir que así llegan a verse el tema de nuestros conductores que vamos a ir viendo. Aquí está todo lo que es relacionado a la tabla anterior. Vamos a hablar un poquito de los conductores OPGW, los cables de guarda de fibras ópticas. Esto, por ejemplo, ya se está utilizando en Bolivia, en nuestro país. ¿Por qué? Porque estos cables de fibras ópticas son obviamente, a ver, un poquito de teoría, es un cable que se utiliza para el blindaje contra descargas atmosféricas. Con eso ya nos está diciendo prácticamente que pueden ser estos cables de guarda que siempre veíamos, ¿no? En las torres de alta tensión, en las líneas de transmisión, en cuyo interior se localizan la unidad o unidades de fibra óptica para utilizarse en señales de telecomunicaciones. Por lo anterior, los reglajes por sujetarse a las estructuras es diferente a de los cables de acero galvanizados, y a lo largo de las líneas se distribuyen cajas donde se une la fibra óptica, ya que se tienden en tramos de 2 kilómetros de largo hasta 5 kilómetros, por lo que su cuidado y mantenimiento es diferente al cable de acero. Bueno, para entenderle un poco más, bueno, este es el tipo de conductores, ¿no? Los que vienen prácticamente los OPGW, que son justamente de fibra óptica para poder pasar señalización y demás. No sé si han visto, prácticamente para entrar a las cajas, lo que llegan a hacer en las calles, a las cajas NAP, prácticamente están distribuidas por estos conductores. Entonces, si vemos en la ciudad, también podemos utilizarlos, como dicen aquí, para descargas atmosféricas, y obviamente esto nos puede ayudar para que el tema de fibra se pueda ir moviendo a través de toda la región y podamos dar un poquito más de cobertura, ¿no? para las empresas de telecomunicaciones. Bueno, teniendo un resumen final, podemos decir que tenemos, ¿no? Lo que llega a ser la subestación, el transformador de subida o de bajada, la línea, transformador de subida o bajada, llegada a la otra subestación. Sabemos el tipo de conductor que podemos utilizar ya dependiendo del grado de voltaje que tengamos, y posteriormente tenemos el equipo de telecomunicaciones que va a estar prácticamente con nuestros conductores. Entonces estaríamos ayudando en el tema de todo nuestro proyecto. Si se dan cuenta, nuestros cables de guarda, o en este caso nuestros cables de telecomunicaciones, están puestos a tierra. Bueno, eso sería todo para poder entender, ¿no? El tema de nuestros conductores y tener un poquito más de criterio ya para poder seleccionar ya el tipo de conductor, depende al voltaje que nos estén dando. Gracias.